Celeste, cerveza, historia, mujeres, brujería, todo eso. Todo eso. Bien. Sabes que el 5 de agosto fue el Día Internacional de la Cerveza. Había leído hace un tiempo esto de que la cerveza tenía que ver, que tenía un origen femenino, qué sé yo. Entonces me puse a investigar un poco. Hay muchas historias que relacionan la historia de la cerveza con las mujeres, pero hay una página española de cerveceros y cerveceras independientes que se llama Ámbar, que dice directamente que la patente de la cerveza es de las mujeres. Me encanta. Y no la es... cerveza. Obviamente me encanta la cerveza. No, y digo, uno lo piensa hoy y a lo mejor suena un poco raro, pero no tiene nada de raro porque la cerveza antiguamente estaba mucho más relacionada con la alimentación y con el hogar que con lo que pensamos hoy cuando pensamos en cerveza, que es el consumo de bebidas alcohólicas, claro, salir, espacio público. Sí, a una fábrica, ¿no? Claro, una fábrica de cerveza. De hecho, antiguamente le decían pan líquido porque la versión primitiva de la cerveza era... digamos, harina de cereal fermentada con agua. La única diferencia con el pan era, digamos, la cantidad de agua. Mira. De hecho, era un alimento que se consideraba como rico en hidratos, tenía granos, obviamente tenía baja graduación alcohólica, no es como la cerveza que quizás conocemos hoy, salvo cuando se usaba para algún ritual. De hecho, fue un alimento súper importante en sociedades recontra antiguas como la Sumeria, está considerada una de las primeras civilizaciones, y de hecho en su mitología no hay un dios de la cerveza, sino una diosa que se llamaba Ninkasi, que le decían la señora que llena la boca y sacia el corazón. Espectacular. El culto ese. Sí. Y en las sociedades vikingas, las mujeres, son una sociedad muy diferente a la Sumeria, las mujeres también eran las productoras de cerveza, y de hecho se las consideraba sacerdotisas, porque algunas cervezas decían que tenían el poder de ver el futuro, que en realidad eran los efectos de un hongo alucinógeno que se llama cornezuelo, que crecía en el centeno, y ellas lo manipulaban, digamos, entonces la gente como medio flasheaba, mira el futuro. Pero bueno, era solo eso. Las recetas empezaron a pasarse de las madres a las hijas. El tema es que esta cerveza tenía una gran contra, que es que no tenía ningún conservante. Entonces la cerveza se hacía y se tenía que tomar en el momento. En la Edad Media, una señora, que casualmente era una monja, la señora Hildegarda de Bingen, una monja famosa, mística, herbalista, o sea, conocía todo esto de las hierbas, mejoró la receta con el lúpulo, que es lo que permitía conservar a la cerveza. Hasta el día de hoy se la considera la santa patrona de la cerveza. La producción se extendió a toda Europa y tenía un rol fundamental porque piensen en lo siguiente, un montón de enfermedades se transmitían por el agua, que por supuesto no era potable, y era más seguro tomar cerveza, que recordemos, tenía una graduación alcohólica mucho más baja. Hoy lo podemos seguir aplicando igual. Buen dato de ¿Por salud. qué no? A las cerveceras se las conocía como las alewives o las brewsters, y además de las casas se empezó a servir en las tabernas y también se vendía en los mercados. Las que vendían fuera de su casa sobre todo eran las mujeres pobres. Muchas eran viudas, madres solteras, eran mujeres que necesitaban llevar un ingreso a su casa. La producción tenía muchos cuidados porque la adulteración estaba penada por la ley. Los castigos son increíbles. Azotes era uno, ser arrojadas al agua, y mi favorito, que apareció grabado en una piedra en Ludlow, en Inglaterra, ser arrastradas al infierno por los demonios, que me parece increíble, como castigo sobre todo para que esté escrito, ¿no? Pero bueno, acá se pone interesante porque las cerveceras tenían varias características que coinciden con una imagen muy negativa que se construyó alrededor de las mujeres, que son las brujas. La revista de historia Smithsonian cuenta que las cerveceras usaban sombreros altos, usaban calderos, usaban una escoba que se ponía en la puerta como un símbolo de acá se vende cerveza, y había gatos que, si vos, a salvo que seas un paranoico, un obispo de la Iglesia Católica, como que todo tiene una explicación lógica, porque en el caldero se necesitaba para fermentar la cerveza, es algo que se hace con calor. Cualquier casa tenía una escoba y era un símbolo bastante fácil, tampoco es que era una gran idea. Y los gatos eran seres muy bienvenidos porque controlaban una peste muy importante, que eran las ratas. Piensa que no había fumigaciones tampoco en la época. Con los sombreros hay más discusión, porque medio que hay unas versiones que dicen que era un tema que en realidad es mentira, pero que fue un tema de marketing después, otros que dicen que es una casualidad, pero bueno, lo importante es que nada indica que Lucifer haya estado detrás de la movida de la cerveza. Pero hablando de Lucifer, acá es donde el diablo mete la cola, y cuando digo el diablo, por supuesto estoy hablando de la Iglesia Católica, que tuvo mucho que ver con que se rompiera la relación armoniosa entre la producción de cerveza, que recordemos, muy asociada al alimento, al hogar, y las mujeres. Sabemos que si hay algo que siempre dio la Iglesia Católica es que las mujeres controlen algo, y en la Edad Media cualquier control sobre un proceso científico o controlar algo que pasa en la naturaleza era visto como un desafío a la Iglesia,
empezaron a decir que eran brebajes del mal, que se usaba para que los hombres pierdan la razón, todo ese tipo de cosas. No es que tenían algo en particular contra las cerveceras, obvio que no, sino que ellas simplemente eran parte de un objetivo mucho más amplio, que era eliminar la autonomía de las mujeres, que en realidad fue parte de también otra, digamos, gran misión con la que colaboró la Iglesia Católica en ese momento en la Edad Media. Para eso, de hecho, organizó la Iglesia la Casa de Brujas, que ya hablamos alguna vez en este programa, sobre todo el rol importante que jugó en esta transición que hubo entre las sociedades feudales y las sociedades capitalistas, donde, digamos, la clase dominante que empezaba a surgir tenía que sacarse un poco de encima esto de la vida en comuna, compartir todo entre todos. De hecho, también se la agarraron mucho con los movimientos que peleaban por el reparto de la riqueza, que muchas organizaban en sectas herejes, que imagínense, no se llevaban muy bien con la Iglesia Católica. Incluso apropiarse de tierras comunales. Totalmente, claro. Totalmente. El resto, un poco es historia, sabemos más o menos cómo terminó la cosa. Ahí se terminó la relación entre así como se terminó la relación entre las hierbas medicinales, por ejemplo, y el control de la natalidad, se borró la historia de las mujeres en la producción de cerveza pensada sobre todo para la comunidad. La verdad que solamente fue como un granito de arena más para separar a las mujeres de los espacios públicos, de la producción, relegarlas al hogar y de alguna forma hacer encastrar prejuicios patriarcales con desigualdades que iban a marcar estas sociedades, digamos, que estaban naciendo. Cambiaron un montón de cosas, pero la historia de la cervecera fue borrada en pleno siglo XXI. La cerveza sigue asociada a una imagen de masculinidad, y lo cierto es que si vos vas a un bar, por ejemplo, y en una mesa hay un varón y una mujer, alguien pide cerveza y otra persona pide una gaseosa, lo más probable es que la bebida alcohólica la reciba el varón sin preguntarle, y esto no tiene que ver ni con las brujas ni con el hongo alucinógeno, sino con que sobreviven los prejuicios de que es una bebida masculina, justamente por lo que les decía al principio, porque está relacionado con el espacio público, con salir, con la noche, con divertirse. Sabemos que son cosas que no nos gusta hacer a las mujeres. Una marca de cerveza hizo una publicidad en contra de eso, ¿no? Acá andaba circulando estos días. Hace poco, también porque en los últimos años justamente la industria cervecera se tuvo que sacar de encima el estigma de tener las peores publicidades de la historia, claro. Desde el son todas tuyas, que era esto, ¿no? Que iba el pibe, que te iban enseñando. Totalmente. Ganado. En los últimos años, igual en el 2020, no sé si se acuerdan, hubo toda una polémica con una de, creo que era de Brahma, con la de la iniciación, que era medio tremenda, terminaba como con un bautismo medio forzado en el mar. Bueno, sí. Mejor olvidarla. Pero es cierto, empezaron a aparecer también las de, o sea, donde el target, digamos, comercial es una mujer, donde las empresas empiezan a dejar de pensar solamente en el varón como el consumidor de esta bebida. La diferencia hoy, sobre todo además de esto de las publicidades nuevas, es que muchas personas critican esas imágenes porque ya sabemos que no tienen nada que ver con esa bebida que compartís con gente que querés, que conoces o que solamente vas a compartir un ratito en una fiesta. Así que ya saben por quién brindar la próxima vez que se tomen una cerveza.